En el fondo de un lago seco, en pleno desierto de Death Valley, hay cientos de piedras, algunas de más de 300 kilos, que se mueven solas. No hay animales cerca, no hay maquinaria, no hay una sola huella humana en kilómetros. Y aún así, cada piedra arrastra detrás de él un rastro larguísimo, tallado con precisión en el barro seco. Desde que se documentaron por primera vez, hace más de 100 años, miles de personas pasaron por ese lugar exacto, geólogos, curiosos, hasta equipos de televisión que acamparon ahí semanas enteras. Y hasta el año 2014, ninguno de ellos, ni una sola persona en toda la historia, había visto moverse una de esas piedras con sus propios ojos. El lugar se llama Racetrack Playa, dentro del Parque Nacional Valle de la Muerte, en California. Es un lago que lleva miles de años sin una sola gota de agua permanente, solo una superficie de barro cuarteado, perfectamente plana, rodeada de montañas peladas donde en verano la temperatura pasa fácil los 50 grados. Llegar hasta ahí ya es una historia aparte. Racetrack Playa está al final de casi 50 kilómetros de camino de tierra, sin señal de teléfono, sin agua, sin ningún tipo de servicio. La playa se formó hace más de 10.000 años, cuando un lago de la última glaciación se secó por completo y dejó ese fondo perfectamente plano, a más de 1.000 metros de altura. Las primeras huellas se reportaron a comienzos del siglo XX, cuando buscadores de minerales y geólogos empezaron a cruzar la zona en sus expediciones. Encontraron surcos de hasta varios cientos de metros de largo, algunos en línea recta, otros en curva suave, y otros en zigzag, terminando siempre justo al lado de una piedra. Las piedras en sí no nacen ahí, caen de un afloramiento rocoso en el extremo sur de la playa, un lugar que los geólogos apodaron The Grandstand, y desde ahí empiezan su recorrido solas. Hay desde piedras del tamaño de un puño hasta bloques de más de 300 kilos, y cada una deja su propia firma distinta en el barro. Sin ninguna explicación a mano, las teorías se multiplicaron rápido: campos magnéticos ocultos bajo el desierto, fuerzas sobrenaturales, y hasta quien juraba que eran extraterrestres arrastrándolas de noche. Ninguna de esas ideas tenía una sola prueba real detrás. Ya en los años 70, cuando la ciencia empezó a tomarse el caso más en serio, aparecieron dos teorías rivales con nombre y apellido. Unos apostaban a los llamados dust devils, torbellinos de polvo capaces de levantar objetos livianos. Otros culpaban a una película de algas microscópicas que, al mojarse, volvía el barro resbaladizo como jabón. Ambas explicaban una parte del problema. Ninguna explicaba todo. ¿Vos qué crees que las mueve, el viento, el hielo, o algo que la ciencia todavía no explicó del todo? Quédate, porque resolver esto en serio le costó casi 70 años. Recién en 1948, los geólogos Jim McAllister y Alan Agnew hicieron el primer mapeo serio de la zona. Documentaron decenas de piedras con sus rastros correspondientes, midieron cada surco con instrumentos de precisión, y aún así ninguno de los dos logró presenciar un solo movimiento mientras estuvieron ahí. En 1972, dos geólogos con paciencia todavía mayor, Robert Sharp y Dwight Carey, marcaron con nombre propio 30 piedras distintas y volvieron a visitarlas durante 7 años seguidos. Varias sí se habían movido entre una visita y la siguiente. Ninguna se movió jamás mientras ellos la estaban mirando. Y eso no fue lo único que volvía loco a cualquiera que investigara el caso de cerca. Algunos rastros mostraban giros de 90 grados sin ninguna razón aparente. Dos piedras que habían arrancado juntas, pegadas una a la otra, terminaban separándose por decenas de metros, como si cada una hubiera elegido un camino propio. Otras, simplemente, se detenían de golpe a mitad de un surco perfectamente recto. Durante las siguientes décadas, distintos equipos probaron de todo, instalaron estaciones meteorológicas completas, ataron cuerdas a las piedras para medir la fuerza del viento real sobre ellas. Hasta intentaron empujar rocas parecidas a mano para calcular cuánto esfuerzo hacía falta. Ningún experimento logró reproducir el fenómeno en tiempo real. Sharp y Carey, los mismos que pasaron 7 años marcando piedras, hicieron un cálculo simple que terminó siendo devastador para la teoría del viento solo, según sus propias mediciones.
Hacía falta una ráfaga de más de 800 kilómetros por hora para deslizar una piedra de ese peso sobre barro seco común. Esa velocidad no existe en ningún registro meteorológico del Valle de la Muerte. Y con el tiempo apareció otro problema, este completamente humano. A medida que la fama del lugar creció, cada vez más turistas empezaron a cruzar la playa después de las pocas lluvias del año, cuando el barro todavía estaba blando. Cada pisada humana quedaba marcada ahí durante años, arruinando para siempre la superficie que había tardado milenios en formarse. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos tuvo que intervenir, prohibió pisar la playa mientras estuviera húmeda, bajo multa, y hasta tuvo que reemplazar piedras robadas por visitantes que se las querían llevar de recuerdo. Proteger el misterio se había vuelto, literalmente, un trabajo de conservación. ¿Te imaginas dedicar años enteros de tu carrera a mirar piedras quietas, esperando un movimiento que capaz nunca llega? Porque eso hicieron, literalmente, generaciones completas de científicos. En 2011, dos investigadores decidieron resolver el misterio de una vez por todas. Ralph Lorenz, ingeniero planetario del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, y Richard Norris, oceanógrafo del Instituto Scripps de Oceanografía. Junto con un sobrino de Norris, instalaron una estación meteorológica propia directamente sobre la playa seca. Colocaron 15 piedras propias equipadas con receptores GPS de alta precisión, capaces de registrar su posición exacta cada 10 segundos, y montaron cámaras con disparo automático apuntando directo al lago seco. Después, solo quedaba esperar. Esperaron 2 años completos sin que pasara absolutamente nada. Hasta que, en diciembre de 2013, cayó sobre Rastrack Playa una lluvia poco común para una zona tan seca, apenas suficiente para dejar una capa de agua de unos centímetros sobre todo el lago. Esa misma noche, con el frío característico del desierto, esa capa de agua se congeló y formó una lámina de hielo delgadísima, de apenas unos milímetros de espesor, extendida sobre toda la superficie del barro. A la mañana siguiente, el sol empezó a calentar esa capa y la quebró en enormes placas sueltas, como un rompecabezas gigante flotando sobre una fina lámina de agua líquida por debajo. Y ahí ocurrió lo que nadie había podido ver en más de 100 años, un viento suave, de apenas 15 kilómetros por hora, algo que ni siquiera arrancaría una hoja de un árbol con fuerza, empezó a empujar esas placas de hielo. Cada placa, al chocar contra una piedra, la arrastraba lentamente sobre el barro resbaladizo de abajo. Lorenz y Norris lo vieron suceder en vivo, con sus propios ojos, mientras el GPS y las cámaras registraban todo al mismo tiempo. Las piedras se deslizaban apenas unos centímetros por minuto, en total silencio, dejando el mismo tipo de rastro que llevaba un siglo entero desconcertando a todo el mundo. Lorenz describió después ese momento como una mezcla exacta de alivio y decepción, alivio porque por fin tenían la respuesta que buscaban desde hacía 3 años, decepción, casi con humor, porque después de tanto misterio la explicación real resultó ser bastante más sencilla de lo que cualquiera hubiera imaginado. Para Lorenz, además, el hallazgo tenía un valor extra. Su trabajo de todos los días es estudiar superficies de otros planetas, y entender cómo el hielo mueve rocas acá en la Tierra ayuda a interpretar procesos parecidos, sospechados en la superficie helada de Marte o de lunas remotas como Titán, a donde ningún ser humano va a poder viajar nunca a comprobarlo en persona. El hallazgo se publicó en agosto de 2014 en la revista científica PLOS ONE, y cerró oficialmente un misterio que había durado más de un siglo completo. La razón por la que nadie lo había presenciado antes era simple y frustrante a la vez: hacía falta una combinación exacta de lluvia, frío nocturno, sol de mañana y viento suave, algo que en ese desierto específico puede tardar 10 años o más en repetirse. Una de las piedras que más siguieron, apodada por el propio equipo con nombre propio, se movió más de 224 metros a lo largo de esos 2 inviernos de observación, en varios tramos distintos, algunos de solo unos minutos y otros de más de 1 hora seguida. La velocidad máxima registrada nunca superó los 5 metros por minuto, lenta, silenciosa, casi imperceptible a simple vista mientras ocurría. Antes de la respuesta de 2014,
el caso ya había aparecido en libros de fenómenos inexplicables, documentales de televisión y hasta revistas de divulgación científica de todo el mundo. Ras-Track Playa se había convertido, sin planearlo, en uno de los pequeños misterios naturales más famosos del planeta, y en un imán silencioso para curiosos dispuestos a manejar horas de camino de tierra solo para pararse frente a una piedra quieta. Durante generaciones enteras, la gente prefirió creer en fuerzas ocultas, en magnetismo, hasta en visitantes de otro planeta. Y la explicación real terminó siendo mucho más simple: hielo delgado, viento apenas perceptible, y la paciencia de dos científicos dispuestos a esperar lo que hiciera falta. Hoy se conocen más de 160 piedras con rastro documentado repartidas por toda la playa. La mayoría pesa menos de 25 kilos, pero la más pesada jamás registrada superaba los 320 kilos y aún así, dejó su propio surco perfectamente marcado, igual que las más chicas. ¿Vos te hubieras quedado 7 años seguidos mirando piedras quietas, como hicieron Sarp y Carey en los años 70? Cuéntame en los comentarios hasta dónde llega tu propia paciencia. Si te enganchó esta historia, el evento de Tunguska, que ya tenés en el canal, te va a interesar todavía más. Y si te gustan los misterios de la naturaleza que la ciencia real terminó resolviendo a fuerza de evidencia y paciencia, suscríbete, acá subimos una historia real como esta todo el tiempo.